El Centro Cristiano de Asistencia Legal y Solidaria, CECALS, presenta su programa Honduras Posible, una iniciativa cristiana que impulsa una cultura de paz y desarrollo, bajo la conducción del periodista Delmer Ramos y el abogado Carlos Ortega. Alabemos con panderos, alabemos con salterio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la comunidad cristiana de nuestro país. Estamos por acá nuevamente con todas las ganas, con toda la energía de poderles llevar a ustedes otro programa, otro tema interesante para toda la gente que siempre está pendiente de nuestra programación. Recuerde, siempre estamos hablando de 4 pilares fundamentales, hablamos de legalidad institucional, hablamos también sobre métodos alternos para solución pacífica de diferencias, hablamos también sobre emprendimiento y hablamos sobre los principios y los valores que consideramos nosotros pues son la plataforma de actuación para cada uno de nosotros y máximo aquellos que profesamos esta fe cristiana y creemos en los principios de la palabra de Dios. Y bueno, estamos hoy por acá pues contentos, nuevamente tenemos la oportunidad de compartir con una persona muy especial, con quien ya hemos tenido la oportunidad de compartir en otras ocasiones. Me refiero al pastor Ibsan Melgares. Él es teólogo, es ingeniero, y bueno, hemos hablado un poco de su preparación, pastor, y también pues ejerciendo el ministerio ya por un buen periodo de tiempo. Un placer tenerle nuevamente. Bienvenido a Honduras Posible. Muchas gracias, hermano Delmer. Estoy feliz de compartir nuevamente con usted y con nuestros amables escuchas este programa, y esperamos que tengamos un buen tiempo, que podamos salir retados y poder salir desafiados, ¿verdad?, de todo lo que vamos a hablar el día de hoy acá. Bueno, sin duda se ha convertido, pastor, en uno de nuestros colaboradores, como hemos denominado nosotros, colaboradores frecuentes, aquellas personas que están dispuestas a compartir pues de sus experiencias y de sus conocimientos también con nuestra gente, y pues buscamos impulsar esta cultura de paz y de desarrollo con la ayuda de nuestros líderes. Hemos hablado y hemos compartido con usted en otras ocasiones, hemos hablado del sacrificio, hemos hablado de la perseverancia. Hoy un tema que me llamó mucho la atención, lo comentamos la última vez que estuvimos en el programa, extra programa, estuvimos hablando un poco sobre este tema y sabemos que en el marco o en la situación que estamos actualmente atravesando a nivel mundial y bueno, acá a nivel de país, una situación bastante difícil. Y queremos hablar un poco de este tema del sufrimiento. Muchas personas, para muchos es una consecuencia de nuestras acciones, para otras quieren buscar el sufrimiento para de alguna forma compensar ciertos aspectos y nosotros pues queremos ver diferentes facetas de esto que es tan importante. Nosotros hablamos acá de principios y de valores, pero también sobre estos temas que son importantes que la gente pueda comprender un poco todo el panorama. Hablemos un poco, pastor, sobre esto. Le decía al principio que de repente se ha malinterpretado el tema del sufrimiento. ¿Lo aceptamos? ¿Lo negamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo definimos? Excelente reflexión. Bueno, yo creo que nadie en su sano juicio le gustaría estar sufriendo. Sin embargo, sabemos que el sufrimiento forma parte de la vida y aunque intentemos huir de él, tarde o temprano nos va a alcanzar. El sufrimiento es parte de la vida desde que el pecado hizo su entrada en el mundo y todos hemos enfrentado algún tipo de sufrimiento varias veces en nuestra existencia. En cuanto a la iglesia cristiana, yo creo que valdría la pena, antes de ver el valor del sufrimiento en sí, desde la perspectiva bíblica, hablar sobre lo que usted mencionaba, de las actitudes erróneas que a veces como cristianos a lo largo de nuestra historia hemos asumido frente al sufrimiento. Y voy a mencionar 3. La primera de ellas es la actitud de glorificar el sufrimiento. Quizá esta actitud no esté tanto dentro de nuestra confesión evangélica, quizá sea más parte de otras confesiones cristianas. Sin embargo, vale la pena que la hablemos. Glorificar el sufrimiento es creer que al buscar uno el sufrimiento, entonces uno como que va a llegar a ser mejor hijo de Dios.
como que uno tiene que sufrir y el sufrimiento es la única manera para poder crecer espiritualmente, es la única manera para pagar pecados anteriores, o es la única manera quizá para poder hacer que Dios cumpla nuestros deseos, ¿verdad? Dentro de otras confesiones cristianas se maneja el concepto de mortificación. Es una palabra quizá conocida de algunos, y usted ha escuchado de gente que se latiga la espalda, ¿verdad? O que camina de rodillas cualquier cantidad de kilómetros, todo con el fin de que a través de su sufrimiento se alcance un bien espiritual, ¿verdad? Ahora bien, la Biblia no nos llama a buscar el sufrimiento. El sufrimiento llegará, pero quien lo pone, quien lo permite es Dios. Él es el que tiene el control de eso y no somos nosotros los que tenemos que estarlo buscando. Dentro del ala evangélica hay un detallito donde sí aparece esto de glorificar el sufrimiento, que es la práctica del ayuno. Muchas personas practican el ayuno y someten su cuerpo a largos periodos de hambre con el fin de que Dios cumpla los deseos. Esa es una teología de glorificar el sufrimiento que no es lo que dice la Biblia. Algún día quizá podamos hablar sobre cómo tiene que ser un ayuno bíblico, ¿verdad? Pero esta es la primera actitud, buscar el sufrimiento, glorificar el sufrimiento en sí, y vemos que no es bíblico. La segunda sí nos compete más a nosotros, sobre todo hoy en día, y es la de evitar el sufrimiento. Muchos cristianos tienen la idea de que en la vida del creyente no tiene que haber sufrimiento, que todo tiene que ser color de rosa. Es más, algunas teologías, como por ejemplo el Evangelio de la Prosperidad, nos dice que si uno está sufriendo, entonces lo que más bien quiere decir eso es que de repente estamos en pecado, o que no tenemos suficiente fe, o todavía nos falta crecer espiritualmente. Entonces, sí, hermano. Usted, perdón la interrupción, bueno, usted decía debemos evitar el sufrimiento, es decir, decía al principio también que en ocasiones llega el sufrimiento, pero cuando habla de evitarlo tiene que ver con nuestras decisiones. Sí, y bueno, ahí la postura es que cuando digo evitar es que no creer que no debería de haber sufrimiento en nuestra vida, que todo debería ser plena satisfacción, plena felicidad, plena prosperidad. Y la Biblia no nos dice eso, ¿verdad? No nos dice eso porque la Biblia es clara al afirmar que es necesario que haya tribulaciones en nuestra vida. Es parte del plan de Dios. Bueno, Hechos 14:22 dice, es necesario que a través de diversas pruebas entren al reino de Dios. O sea, la Biblia es clara en eso. No podemos evadir el sufrimiento, no podemos evitarlo. Será parte de nuestra vida tarde o temprano. Y varias veces quizá, ¿verdad? Lo que sea necesario. Recuerdo el caso, para ejemplificar esta actitud errónea, el caso de una señora que su esposo murió, los dos creyentes, y la señora llamó a su pastor y le dice, hermano pastor, fíjese que no hay qué hacer. ¿Y por qué? Le dice el pastor. Porque unas hermanas de la iglesia me dijeron que yo no tengo que llorar por mi marido que murió, porque tengo que estar con gozo, ¿verdad? Entonces, esa es una de los ejemplos, y de estos hay más, muchos de los cuales se cree que no tiene que haber sufrimiento, no tenemos que sufrir en la vida, y eso es un error, no va a ser así. Y la tercera actitud errónea, ya vimos, glorificar el sufrimiento, tratar de evitar el sufrimiento no son correctas, y la tercera es ignorar el sufrimiento. Hay gente que de repente está curada de ver tanto sufrimiento en este mundo, ¿verdad? Tanta hambre, tanta corrupción, tanta delincuencia, que se vuelve como inmune ante el sufrimiento y le da igual, por ejemplo, agarrar el periódico y ver que hubo una nueva masacre, o ver que, por ejemplo, en América Latina hay 26 millones de personas que sobreviven con menos de $2 al día, y con la misma actitud leen eso que leer los deportes, por decir algo, ¿verdad? Entonces, esa actitud también a veces puede aparecer en nuestra vida, y la Biblia también nos aclara que no tiene que ser así. Bienaventurados los que lloran, dijo Jesús, aquellos que sufren al ver la realidad de pecado que hay, porque esas personas son las que realmente van a hacer algo para tratar de cambiarlo. Entonces vemos que
Esas tres actitudes debemos de tratar de que no aparezcan en nuestra vida cristiana, sino adoptar el enfoque bíblico, que es lo que vamos a hablar a continuación. Bueno, vamos a hablar después de la pausa comercial sobre esa parte sobre el enfoque bíblico del sufrimiento. Hoy estamos conversando en nuestro miércoles de principios y de valores junto al pastor Gibson Melgares. Estamos hablando hoy sobre ese tema del sufrimiento porque sabemos que actualmente, a razón de lo que está pasando a nivel mundial, pues hay personas que están pasando momentos bastante difíciles, algunas familias con la pérdida de familiares, de seres queridos, y otros porque también han perdido sus empleos, no hay recursos económicos, y sin duda ante estas situaciones pues surgen muchas interrogantes, muchas preguntas, sobre todo aquellas personas que han puesto su confianza en Dios y se preguntan la pregunta común que dicen: ¿por qué un Dios bueno permite que pasen situaciones complejas como esta? Vamos a separarnos solamente unos minutos. Al regresar continuaremos hablando con el pastor Gibson Melgares sobre este tema tan importante. No nos cambie, ya regresamos. Ya regresamos con más de su programa, Honduras Posible. No nos cambie. ¿Ya tienes tu membresía de Nexo? Si aún no la tienes, esta es tu oportunidad. Nexo, asesoría integral de negocios. En Nexo llevamos tu empresa a otro nivel. Te brindamos asistencia en las siguientes áreas: asistencia contable financiera, asistencia laboral, asistencia fiscal, capacitación, asistencia legal. Contamos con personal capacitado con más de 15 años de experiencia en emprendimiento y asesoría empresarial. Nexo, solidaridad que se ve. Infórmate ahora mismo. 2566-0824, 2566-0829. Nexo, te conectamos con el éxito. Un proyecto social impulsado por Secals. Únete al Centro Cristiano para la Resolución Pacífica de Diferencias, CRPD. Somos expertos en la mediación, conciliación y arbitraje, con más de 15 años de experiencia. Solución de los conflictos fuera de los tribunales. Un camino diferente hacia la paz y la justicia. Infórmate: 2566-0829, 2566-0824. CRPD, Centro Cristiano para la Resolución Pacífica de Diferencias, donde tu voz cuenta. Un proyecto social impulsado por Secals. Continuamos con más de Honduras Posible. Muy bien, estamos de regreso acá en su programa Honduras Posible, que llega hasta ustedes gracias al Centro Cristiano de Asistencia Legal y Solidaria, Secals. Estamos hoy en nuestros miércoles de principios y de valores conversando con el pastor de Comunidad Bíblica del Reino, el pastor Gibson Melgares, hablando sobre el tema el sufrimiento, cómo nosotros podemos afrontarlo. Como usted decía al principio, no podemos evitarlo, no debemos tratar de evitarlo, es algo que va a llegar en algún momento, pero cuando llega, ¿qué hacer? ¿Qué dice la Biblia, pastor, al respecto? Bueno, en resumidas cuentas, voy a tratar de plantearlo en una frase. La Biblia lo que nos dice es que debemos de presuponer que va a haber sufrimiento en nuestra vida. Es decir, estar claros de que tarde o temprano llegará, ¿verdad? Hay un dicho que dice: en guerra avisada no mueren soldados. O sea, si ya sabemos que va a venir, entonces tenemos que estar preparados para afrontarlo, ¿verdad? Vendrá, y porque Dios lo utiliza con diferentes propósitos, que es lo que vamos a ver más adelantito. Pero lo importante del cristiano es que tiene que saber integrar el sufrimiento de manera positiva en su vida, ¿verdad? Es ver cómo le saca el mayor provecho o trata de discernir los propósitos por los cuales Dios lo ha permitido, y de esa manera aprovechar el sufrimiento para crecer en su vida espiritual, ¿verdad? Como bien decía alguien por ahí, en las manos de Dios el sufrimiento no es algo malo, no es un contratiempo, sino que el sufrimiento se transforma en una herramienta valiosa para que nosotros podamos seguir avanzando en formarnos a la imagen de Jesucristo. A mí me gustan las palabras de José, el patriarca, el hijo de Jacob,
en Génesis 50, cuando está hablando con sus hermanos, después de reconciliarse, después de haber sufrido tanto en su vida, por las decisiones de sus hermanos, ¿verdad? Él les dice, no crean que yo me voy a vengar de ustedes, no. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo transformó en bien y lo hizo para que pudiera salvar a toda mi familia y a otro montón de gente, ¿verdad? Entonces vemos que en las manos de Dios el sufrimiento es una herramienta muy valiosa, y por eso Pablo en Romanos 8:28 decía, y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, incluido el sufrimiento. Hay algo que usted mencionaba y que me llama la atención, y decía, bueno, deberíamos prepararnos porque es algo que en algún momento va a suceder. Por ejemplo, en relación a la muerte, todos sabemos que en algún momento nos va a tocar enfrentar, ya sea la nuestra o la de las personas que están alrededor, porque es ley de la vida. Pero, ¿cómo llegamos a estar preparados para esas situaciones? Es bastante difícil, es bastante complicado. ¿Podemos de alguna forma, hermano? Claro, estar 100% listos, quizá nunca lo estemos, ¿verdad? El mismo Jesús derramó lágrimas cuando se dio cuenta que su gran amigo Lázaro había muerto. En ese sentido, la muerte es un aspecto tan anómalo en la realidad humana, en la creación que Dios había planificado desde la fundación del mundo, que al ser humano le cuesta aceptarlo, le cuesta entender eso. Sin embargo, sabemos que Cristo redimió el aspecto de la muerte. Nosotros los cristianos, a diferencia de los inconversos, en Dios tenemos esperanza, y esa esperanza se basa en que algún día nosotros resucitaremos y todos los que hemos creído en Cristo estaremos juntos de nuevo, ¿verdad? Es más, Jesús fue claro y decir que la muerte es solo un cambio de existencia, porque Jesús decía que los muertos están viviendo en otra dimensión, no sé cómo decirle esto, ¿verdad? Están con Dios, siguen vivos, y quizá estén mejor que nosotros, ¿verdad? Porque ya están en frente con el Señor, esperando la culminación de la historia humana. Entonces, en ese sentido, para responder la pregunta, pues es agarrarse de la esperanza que la muerte ya no tiene el poder que tenía, ¿verdad? En Cristo la muerte perdió todo su poder y en algún momento en el futuro será totalmente derrotada. Sé que en estos momentos, decía al principio que hay muchas personas, hay muchas familias que están experimentando momentos bastante difíciles, bien complicados, y usted decía que es algo inevitable. En algún momento el sufrimiento tocará nuestras puertas. Ahora, si es algo inevitable, pastor, ¿cómo debemos tratarlo? ¿O qué debemos tomar? ¿Qué cosas positivas podemos sacar aún en medio de esas situaciones complejas? Excelente. Voy a mencionar algunos aspectos que se puede tomar de manera buena respecto al sufrimiento, y quizás no todos se apliquen a cada caso, ¿verdad? Por ejemplo, quiero mencionar en primer lugar que muchas veces el sufrimiento viene a nuestra vida con el fin de desnudar nuestra falsa autosuficiencia, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces Dios permite que nosotros suframos para que abramos nuestros ojos, quitemos las vendas que a veces podamos tener y creer que nosotros las podemos por nosotros mismos, sin necesidad de Él. Entonces, en ese sentido, Dios a veces nos permite sufrir para que en nosotros crezca esa necesidad y esa dependencia de Él, y no de nuestras propias capacidades, o del dinero que tengamos, o de las posesiones que tengamos, o de las capacidades intelectuales que tengamos, títulos, etcétera, sino que Él quiere que aprendamos a depender de Él y no de nosotros mismos. Entonces muchas veces así pasa. Por eso Dios permite ciertas situaciones. Por ejemplo, esta pandemia para muchos ha sido
la caída de muchos ídolos, ¿verdad? Muchas personas tenían seguridad por el trabajo que tenían, seguridad por la cuenta bancaria que tenían, por la salud, etcétera. Y cuando eso ya no está, entonces es ahí donde surge esa necesidad de acudir a Dios y pedir su auxilio. Entonces el sufrimiento tiene en ese sentido ese propósito de desnudar la falsa autosuficiencia de nosotros los que creemos que las podemos nosotros mismos, ¿verdad? Le permite a las personas acercarse más a Dios en este caso. Correcto, así es. Cuando todo va bien, la persona no se acerca a Dios. Cuando las cosas empiezan a ir mal es donde la persona ya empieza a recapacitar, ¿verdad? Sé que hay otros aspectos que vamos a seguir desarrollando, lo vamos a hacer después de la pausa, lo voy a interrumpir solamente unos minutos para hacer nuestra última pausa comercial. Estamos hoy junto al pastor Gibson Melgares hablando sobre el tema del sufrimiento, cómo nosotros podemos enfrentar las situaciones complejas de la vida. Nos separamos unos minutos, no nos cambie, ya regresamos. Ya regresamos con más de su programa, Honduras Posible. No nos cambie. CECALS, Centro Cristiano de Asistencia Legal y Solidaria, una ONG dedicada a nuestra comunidad cristiana, brindando servicios legales, fiscales, contables y administrativos, con más de 15 años de experiencia en el servicio de las organizaciones sin fines de lucro. CECALS, construyendo organizaciones perdurables. Infórmate ahora mismo 2566-0824, 2566-0829. ¿Quieres ser parte del proyecto Honduras Posible? Tienes la oportunidad de unirte a una iniciativa de gran impacto social. Somos un programa radial nacido en el corazón de CECALS para impulsar una cultura de paz y de desarrollo. Anúnciate con nosotros y ayúdanos a seguir impulsando y desarrollando una cultura diferente para nuestro país. Comunícate al 99 87 34 58, 98 36 86 34. Honduras Posible. Escúchanos de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde por Estéreo Fiel 107.7 FM. Continuamos con más de Honduras Posible. Muy bien, estamos de regreso acá en su programa Honduras Posible. Estamos impulsando una cultura de paz y de desarrollo para nuestro país. Y hoy nos acompaña el pastor Gibson Melgares, con quien estamos hablando hoy sobre este tema que sin duda sé que va a ser de mucha ayuda a todas aquellas personas, familias que en estos momentos de pandemia pues están pasando momentos difíciles, y queremos darle, pastor, el espacio para hablar sobre estos aspectos que comenzó usted a mencionar. Decía, el sufrimiento nos permite acercarnos a Dios, depender de Dios, porque nosotros... y no de nosotros mismos. Y no de nosotros mismos, querer ser independientes nos acerca a Dios, y creo que es una gran oportunidad hoy también para hacerlo. Ahora, ¿qué otros aspectos podemos tomar para que podamos sacar algunas cosas positivas en medio de estas situaciones complejas? Bueno, hay muchos más, voy a tratar de hablarlos algunos brevemente para abarcar la mayor cantidad de aspectos. El segundo aspecto que muchas veces Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas es para disciplina, ¿verdad? Eso no lo podemos negar también. A veces como seres humanos tomamos malas decisiones, nos descarrilamos del camino que debemos de seguir, entonces Dios utiliza el sufrimiento para devolvernos al camino y que podamos estar en sintonía con Él. Otro aspecto también que es muy importante es que muchas veces el sufrimiento, como un tercer asunto, es que Dios permite a veces el sufrimiento para sacarnos de un estatus de comodidad que podamos tener e impulsarnos hacia nuevas formas de hacer las cosas. Y ahorita con esto de la pandemia, pues ese es un aspecto también a considerar. De repente hemos estado acostumbrados a hacer las cosas de determinada manera, y a través de esta crisis que Dios ha generado, ¿verdad?, o que Dios ha permitido, tenemos que reinventarnos y tratar de encontrar otras maneras de hacer las cosas, y quizás esas maneras sean mucho mejores para nosotros porque potencian más nuestras capacidades o nos pueden llevar a un éxito mucho mayor. Una cuarta razón por las cuales Dios permite el sufrimiento es
porque quizá el sufrimiento sea una de las mejores maneras para aprender a ser solidarios. Solo cuando sufrimos cierto tipo de situaciones es que estamos preparados para ponernos en el pellejo de la otra persona, ¿verdad? Solo, por ejemplo, alguien que ha perdido un ser querido, por ejemplo, un padre o una madre, podrá entender a aquel que también ha perdido un padre y una madre. Solo aquel que ha sufrido la pobreza extrema es aquel que va a entender a aquel que lo está pasando, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el sufrimiento muchas veces también tiene ese aspecto pedagógico de ayudarnos a ser más solidarios, a aprender la solidaridad. Hay cosas que no se aprenderían de otra forma. De otra forma sería imposible. Así es, así es. Porque no lo entenderíamos, ¿verdad? Porque nunca lo hemos experimentado. Y el otro aspecto que quiero mencionar, quizá el que más enfatiza la Biblia, es que el sufrimiento Dios lo utiliza para verificar nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Y por eso en la Biblia al sufrimiento, a cierto tipo de sufrimiento se le llama pruebas. Son como exámenes. Yo sé que a nosotros no nos gusta esa palabra. Yo tengo alumnos y cuando les menciono esa palabra se ponen a llorar, a temblar, pero Dios nos pone exámenes y los sufrimientos son exámenes para que nosotros nos demos cuenta cómo estamos realmente en nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? En ese sentido, estas pruebas nos sirven para que veamos nosotros en qué estamos bien y en qué aspectos tenemos que seguir trabajándolos con el Señor para seguir creciendo. Por ejemplo, en esta pandemia, yo puedo decir que yo tengo fe en Dios, pero cuando todo está bien, cuando tengo trabajo, cuando tengo entrada económica segura, eso es fácil decir, cualquiera puede decir que tiene fe, pero cuando no tengo trabajo, cuando no tengo entrada segura, es ahí donde yo voy a darme cuenta si tengo fe realmente o no, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Dios utiliza el sufrimiento como prueba para que nosotros podamos irnos puliendo, ¿verdad? Irnos puliendo e ir creciendo espiritualmente. Otro aspecto también que quiero mencionar es que el sufrimiento está ligado con el amor, ¿verdad? Decía Pablo en 1 Corintios 13 que el amor es sufrido. O sea, muchas veces vamos a sufrir por el amor que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, un padre sufre por su hijo que está descarriado. Un pastor sufre por la oveja descarriada. Una esposa sufre porque su marido es vicioso. Por poner algunos ejemplos, ¿verdad? Sufrimos cuando perdemos a un ser querido, ¿sí? Porque el amor así es. Entonces, debemos de entender que también el sufrimiento, si sufrimos por otra persona, de alguna manera eso es lo que nos está diciendo, es que nosotros estamos amando a esa persona, ¿verdad? Es una muestra, eso es algo relacionado con el amor, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, también nos ubica en ese aspecto. Y por último, con esta quiero cerrar, el sufrimiento también está ligado, está asociado con la búsqueda de la justicia. Jesús decía en Mateo 5, bienaventurados seréis cuando padezcáis por causa de la justicia. O sea, el hecho de vivir nuestro cristianismo nos va a acarrear problemas con aquellos que no están cerca de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero ser honesto en mi empresa y mis compañeros de trabajo no, yo voy a entrar en problemas con ellos, ¿verdad? Y eso me va a traer sufrimiento también. Entonces, ese tipo de sufrimiento está ligado con la búsqueda de vivir una vida santa, piadosa, honesta ante los ojos del Señor, ¿verdad? Sabiendo que en este mundo estamos viviendo en la guarida del lobo, ¿verdad? Jesús les dijo a sus discípulos, los mando como ovejas en medio de lobos, ¿verdad? Estamos en la mera casa del enemigo. Sin embargo, Jesús nos promete de que las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros los cristianos, ¿verdad? Porque nosotros somos victoriosos en Cristo. Pastor, sin duda, cada uno de los aspectos que usted ha mencionado nos sirven para reflexionar sobre este tema que sin duda es mucho más amplio de lo que hemos tratado acá, pero de alguna forma queremos contribuir y me quedo con uno de los aspectos que usted ha mencionado, el tema de que en la medida que nosotros experimentamos ciertas complejidades en la vida, pues nos va a permitir volvernos más solidarios,
más empáticos con las personas, nos puede dirigirnos a dejar un poco el egoísmo, pensar solamente en nosotros y comenzar a ver que las demás personas también pasan situaciones similares o incluso más complejas que nosotros podemos pasar como individuos, y que podemos extender la mano, que podemos colaborar, que podemos ayudar. Y este es uno de los aspectos que siempre estamos promoviendo acá en Honduras Posible. Muy agradecidos, pastor, por el tiempo que hemos compartido, y bueno, agradecidos también porque por lo menos una vez al mes creo que lo vamos a tener por acá compartiendo sobre diferentes temas. Agradecido por el tiempo que nos ha brindado y por también los conocimientos que le ha brindado a nuestra gente. Es un placer y encantado, ¿verdad?, de estar al menos una vez al mes compartiendo con todos en este programa tan especial. Decirles, para cerrar, que, como decía un predicador, nosotros no vamos a escoger nuestras pruebas, no las vamos a escoger, pero sí podemos escoger cómo vamos a reaccionar ante ellas. Así que en medio del sufrimiento, recordemos que Dios está con nosotros, Él sufre con nosotros, y Él utilizará esos momentos para que nosotros podamos salir pulidos y tener un carácter más maduro en Él, ¿verdad? Así que soportemos el sufrimiento, porque el sufrimiento pasará, porque la esperanza es que Dios es victorioso sobre cualquier situación adversa. Muchísimas gracias al pastor Kipson Melgares, pastor de la Iglesia Comunidad Bíblica del Reino, con quien hemos compartido hoy en nuestros miércoles de principios y de valores. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde acá en Honduras Posible. Dios les bendiga y pasen una feliz noche. El Centro Cristiano de Asistencia Legal y Solidaria CECALS presentó su programa Honduras Posible, una iniciativa cristiana que impulsa una cultura de paz y desarrollo, bajo la conducción del periodista Delmer Ramos y el abogado Carlos Ortega. Vuelva a escucharnos en el próximo programa.